Ya, entonces comencemos sin más tiempo al inicio. Quiero agradecerte, Ignacio, tu atención, tu gentileza de escucharnos, de escuchar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, y entremos en contexto. Como te expliqué a través del mail, el Servicio Agrícola Ganadero de Chile está haciendo las gestiones para introducir modificaciones en el marco legal de lo que tiene que ver con el uso de las semillas transgénicas y los vegetales transgénicos. Hasta el día de hoy, al menos en materia de marco legal, como digo, la legislación chilena permite un uso acotado de material genético, de semillas genéticas. Ahora lo que se busca es ampliar este ancho de manga, por así decirlo, y permitir ya derechamente estimular el uso en la agroindustria. Eso, como es natural, ha generado el rechazo, la molestia de las organizaciones ambientalistas, pero como contraparte tenemos justamente los servicios de Estado que pregonan los beneficios de la agricultura con material genéticamente intervenido. Entonces, al respecto, eh, considerando que este material va dirigido al público que en términos generales se podría decir no maneja con hondura de qué hablamos cuando hablamos de material genético. Explícanos, por favor, cómo llegaste tú, en tu calidad de investigador científico, a vincularte en forma tan estrecha con el mundo de los transgénicos. Un poco sobre mi trayectoria. Yo soy un biólogo que llevo interesado y comprometido con la biología antes que nada por pues mucho tiempo. Yo desde que era joven he estado muy interesado con la biología, en la biología, inicialmente de esa manera en la que llegan muchos biólogos a la biología, que es de curiosidad. Curiosidad por el ser vivo, por las cosas que no son humanas, por el mundo no humano vivo. Y yo me comprometí mucho y me interesé mucho en el mundo de los hongos microscópicos en particular, los hongos en bosques, en donde es un grupo de organismos, los hongos que tienen tanto propiedades patogénicas en los bosques como propiedades de procesamiento muy interesantes. Digo esto porque el entrenamiento en el mundo de los hongos, en el mundo de los microbios, resultó un entrenamiento interesante para este tema de los transgénicos porque abre la mente a todo ese mundo de lo invisible, ¿no? A ese mundo de lo que significa hacer una transformación invisible del mundo vivo, eh, que muy poca gente está pensando en ella. La mayoría de la gente no se da cuenta de que estén pasando cosas mientras no sean visibles a esta escala grande, ¿no? Eh, Siendo que en realidad la mayoría de los procesos biológicos están pasando a un nivel invisible y al momento en que uno ve los resultados de esos procesos biológicos es demasiado tarde para entender que esa acción invisible que precede con anterioridad a los procesos visibles y a los procesos incluso políticos, económicos, es un tema que entra en mi entendimiento del mundo transgénico muy importantemente. Siguiendo el mundo de los hongos, siguiendo mi interés como persona joven, que era simplemente un interés pues de curiosidad, yo acabé trabajando entre otras cosas, he estado en muchos países, he estado en muchas situaciones, no soy un académico de sangre pura para nada. Yo no soy académico por convicción de ninguna manera.
Mi trabajo como académico, propiamente hablando, empieza hace apenas 20 y tantos años, que a mi edad no es demasiado, cuando llegué yo a Berkeley, a la Universidad de California en Berkeley. Pero antes de eso yo estaba dedicado simplemente a, pues, a seguirle el rastro al mundo de los microbios, a la ecología de los microbios. Y siguiendo ese camino, llegué a estar trabajando para la industria, precisamente la industria agroquímica. En aquel momento, estoy hablando de los 80s, final de los 80s, yo llegué a trabajar en Suiza para lo que era entonces la segunda transnacional más grande de producción de farmacéuticos agroquímicos, que se llamaba Sandoz. Sandoz eventualmente, ya después de que yo salí, se junta con Ciba-Geigy para producir Novartis, que ya ese nombre ya es mucho más conocido recientemente. Por supuesto, Novartis después engendra a Syngenta, y Syngenta, bueno, eso ya es un nombre que se conoce bastante bien en el mundo de las corporaciones transgénicas, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo llegué a ver el mundo de los transgénicos antes de que empezara todo esto. Yo soy suficientemente viejo para haber vivido como biólogo antes de que hubiera biología molecular, antes de que hubiera transgenia, pero me tocó vivir el nacimiento, digamos, de la industria transgénica dentro de la industria misma. Entonces, eso me dio un punto de vista muy específico en el cual entendí prácticamente, por experiencia, cómo estaban interpoladas las cuestiones técnicas, las cuestiones biológicas, con los intereses económicos y los intereses también, incluso filosóficos, digamos, de los intereses de la industria. Para mí eso fue un aprendizaje de verdad muy valioso, porque es muy difícil entender también por qué se dan estos procesos sin entender la dinámica de la industria transnacional y de las corporaciones transnacionales. Yo salí de la industria por varias razones, pero sobre todo porque se me cerraron los horizontes para lo que yo quería hacer. Yo entendí muy bien la dinámica interna, pero tenía interés de trabajar mucho más en el sector, mucho más abierto, mucho más público. Y para ese tiempo me estaban ya buscando el grupo de comunidades indígenas del sur de México, una coalición de comunidades indígenas que por su propia dinámica interna estaban llegando, digamos, convergiendo a un entendimiento del mundo de los microbios como un mundo útil, interesante y valioso de entender para poder manejar. Estas son comunidades indígenas que se conectan con eventos como el descubrimiento o la domesticación del maíz, del frijol, del tomate, y son comunidades que actualmente están activas como comunidades, viven en México y nunca han dejado su continuidad con estas comunidades antiguas. Es decir, son la gente que descubrió, inventó el maíz, el frijol, el tomate, aguacate, todas estas plantas tan útiles para la humanidad. Claro. Como parte de su proceso, ellos estaban en ese momento también descubriendo su interés por entender el mundo de los hongos en el bosque, precisamente lo que yo venía trabajando. Y entonces me buscaron para pedir asesoría, para pedir, digamos, mi capacidad técnica para poder trabajar este tema en sus comunidades. Como parte de esto, esta fue una relación que duró más o menos 15 años, en la cual yo estaba regularmente yendo, hablando, ayudándoles a montar laboratorio, ayudándoles a montar capacidad humana. Entonces, tenían gente joven que ellos mismos pusieron a través de la universidad, a través de los institutos técnicos que
a los cuales tenían acceso para desarrollar una planta, digamos, de capacidad técnica local de ellos mismos y una serie de laboratorios, de trabajo en el campo, etcétera. Entonces yo estaba simplemente como un asesor técnico ayudándolos en este proceso. Como parte de este proceso se está dando en la época en que los transgénicos están emergiendo. Está habiendo A una mediados de los discusión. 90, pero. ¿Mediados de los Antes, 90? a principios de ¿Antes? los 90. Antes. A principios de Ya, los 90. perfecto. De acuerdo. En donde hay toda esta discusión, hay dos discusiones muy importantes. Una es la discusión sobre lo que se llama recursos genéticos y el derecho a la propiedad intelectual y todo esto que sale de Sí. de la reunión de Río de Janeiro en Ujú. 91, con la cual yo también estaba muy metido. No tengo que explicar demasiado, pero estaba yo también muy metido en esa discusión. Y la otra gran discusión que se estaba dando sobre todo en inglés, sobre todo en Estados Unidos y en Europa Claro. Occidental, era la discusión sobre los transgénicos y la manipulación genética, ¿no? Entonces, esta discusión, pues, se cuela, digamos, se transfiere al ambiente de las comunidades indígenas, en cierta forma rápidamente, mucho más rápidamente. Esto es curioso. La discusión que estábamos teniendo en Oaxaca, por ejemplo, el Estado de Mm. México, sobre estos temas era mucho más avanzada en esa época que lo que estaba pasando en la Ciudad de México. La discusión que se Perfecto. estaba dando en las asambleas comunitarias sobre estos temas eran mucho más avanzadas que las que se estaban dando en la Universidad Nacional. Y esto lo digo Ujú. porque también tenía yo contactos, yo tengo contactos con el mundo académico en la capital, digamos, en la Ciudad de México. Entonces, esta gente de las comunidades indígenas estaban muy avanzados en su discusión sobre el tema. Mm. Y debido a que es un tema sobre estas cosas que son invisibles y son a veces difíciles de traducir, digamos, al mundo de la gente que solamente piensa en lo visible, eh, habían muchas contradicciones y muchas preguntas, ¿no? Existe la pregunta, bueno, me estás diciendo que hablan de cruzar plantas de maíz con bacterias o Ujú. con peces o con humanos. Te voy a creer a ti porque me estás diciendo que tú tienes cierta capacidad técnica, aunque me parece loquísimo y me parece imposible, porque yo nunca he visto una planta de maíz cruzarse con un humano, pero digamos que es verdad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y uno puede decir, sobre todo en esa época, a principios de los 90, uno puede decir, bueno, pues no sabemos, tenemos muchas sospechas de que las consecuencias van a ser graves, pero no lo podemos saber. Y bueno, segunda pregunta, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Mm. A nosotros no nos interesa demasiado y pensamos que es algo que no es aceptable estar cruzando maíz con humanos, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, la respuesta es, pues no puedes darte cuenta a menos de que tengas tu propia capacidad técnica. Para ellos fue muy claro que ni el gobierno central, ni la academia, ni las industrias Mm. mismas que lo estaban produciendo, no había nadie con capacidad técnica que les fuera a decir, ¿saben qué? Estos materiales transgénicos ya llegaron aquí a México. Y ahí Mm. fue que ellos decidieron montar capacidad técnica para hacer sus propias determinaciones sobre la llegada de los transgénicos. Y bueno, eventualmente eso resulta en el descubrimiento de que eh, las poblaciones locales de maíz, las plantas de maíz que se cultivan localmente, estaban ya contaminadas con materiales transgénicos. Esto es a finales de los 90 que nos damos cuenta de eso por determinaciones que se hicieron en los laboratorios indígenas, con capacidad indígena, con todo lo que llevábamos preparando por mucho tiempo.
Perdón, Ese es, Ignacio, sí, son laboratorios, como dices, laboratorios indígenas, fueron laboratorios que se construyeron, que se emplazaron ahí en Oaxaca mismo, digamos, sí, con recursos de las mismas comunidades. de acuerdo, sí. Ya, perfecto. Sí, pagadas por ellos mismos con su propio personal, con su propia... Autogestión. Exacto. Fantástico, fantástico. Un proceso que llevó, como decía, como dije, muchos años y que no estaba dedicado al tema transgénico, estaba dedicado al tema, el De mundo los de lo hongos. invisible. Exacto. De De acuerdo. los hongos, estaban trabajando con orquídeas, por ejemplo. Las orquídeas son interesantes porque las semillas son muy pequeñas y como se entrelazan ya con el mundo de lo microscópico, ¿no? Entonces ellos estaban Ya. trabajando eso, estaban trabajando hongos comestibles, estaban trabajando micorrizas en el bosque. Y como otro proyecto que estaban desarrollando, que decidieron desarrollar, fue el de la detección de transgénicos, precisamente porque estaban preocupados y porque sabían que nadie les iba a decir, que nadie estaba cuidando este tema. Claro. Esa es mi entrada al mundo, que para mí me parece interesante porque lleva un gran bagaje de preparación, digamos, dentro de la industria, dentro de la discusión a nivel internacional, pero en realidad para mí la gran transformación a nivel personal se dio a través de, pues, del aprendizaje que yo tuve a través de mi relación con estas comunidades. Entonces el hallazgo de la material genético, de especies genéticas, no sé cómo decirlo, en plantaciones de maíz nativo en el sur de México fue, por así decirlo, una sorpresa. Nadie sospechaba que eso efectivamente estaba sucediendo. O los propios lugareños habían percibido un desarreglo, señales de lo que finalmente encontraste. Esto es lo interesante, que es muy difícil darse cuenta de ese desarreglo, como lo llamas, ¿no? Uh -huh. No hay nada visible que te diga inmediatamente aquí ya hay algo raro. No es que la plantita del maíz empiece a desarrollar dedos o crecer pelo o alguna cosa Perfecto. así. Sí, sí, Eh, sí. lo que pasó fue que ellos, a través del proceso de discusión y de pensamiento, se dieron cuenta que necesitaban tener esa capacidad. Y el descubrimiento de la contaminación transgénica en México se dio como una sorpresa Uh -huh. porque estábamos empezando a montar la capacidad y en el primer taller que estaba simplemente diseñado para eh, demostrar cómo funcionaban pues la cosa técnica, ¿no? Cómo hacer una Sí. electroforesis, cómo hacer una reacción de PCR, etcétera. En ese primer taller fue que encontramos contaminación ya. Entonces sí fue una sorpresa, pero fue una sorpresa que se dio porque ya estábamos preocupados, ya estábamos interesados en estar preparados para detectar la presencia de transgénicos. De acuerdo. Posteriormente, yo creo que sería súper interesante que lo aclararas, porque hasta ahí la historia uno dice, bueno, los quienes fabrican, quienes están detrás de la tesis de intervenir genéticamente la semilla, en pos de, convengamos que la premisa, como lo decía al comienzo, es, por ejemplo, evitar la hambruna, hacer plantas más sólidas, más impenetrables a las plagas, qué sé yo. Eventualmente, quien nos escucha podría decir, bueno, ellos también ignoraban ese daño colateral, esos desarreglos, como lo acabo de decir. Pero bueno, sería interesante que tú aclararas que posteriormente a esto viene toda una campaña de desprestigio en tu contra. No, digamos, la industria no reacciona civilizadamente, por así decirlo. Vaya, un científico con todas las competencias detecta un daño colateral que eventualmente puede ser revertido, veamos la forma de buscar la solución. Por el contrario, entiendo que no fue ciertamente esa la respuesta por parte de la agroindustria. Perdón, y sobre todo los laboratorios. Sí, claro, definitivamente la respuesta fue completamente bárbara, ¿no? De Uh -huh. barbarismo, anticientífica. eh, y es una respuesta que en realidad es entendible porque
no es que los que están proponiendo la intervención transgénica no supieran de la posibilidad de riesgos. Esta es la posibilidad de daño, o sea, el riesgo, la posibilidad de daño, es algo que llevábamos discutiendo desde los 70s. Desde la primera intervención, intervención transgénica se dio aquí en California, se dio por mi colega en mi departamento, es un colega que todavía está ahí, Steven Lindau. A principios de los 80s, en el 81, que fue la liberación de una bacteria transgénica aquí en California, supuestamente para prevenir el daño por heladas en fresa. Esta bacteria supuestamente tenía estas propiedades, pero desde ese momento, desde la primera liberación de transgénicos al ambiente, que es a través de Steven Lindau en mi departamento, causó un gran revuelo y les causó muchísimos problemas. Se dieron manifestaciones, entró gente a destruir el campo de cultivo en donde se habían introducido esto. Es decir, la industria y los que estaban promoviendo estas ideas ya sabían que existía una resistencia popular y que existían riesgos. El riesgo de la liberación de transgénicos, de que se puedan salir de control, es un riesgo que se sabe desde el principio de los transgénicos. Los transgénicos empiezan en 1972, también aquí en California, en la Universidad de California en San Francisco. En Universidad de California en San Francisco es donde se dan el primer transgénico, que es también una bacteria en caja de Petri, no en liberación al ambiente, ¿no? De acuerdo. Y al darse cuenta de que se podían mezclar, que se podían combinar formas de vida muy diferentes, bacterias con otras bacterias, bacterias con plantas, etcétera, etcétera, que es la manipulación transgénica, los mismos investigadores de esa época en Stanford, en la Universidad de California en San Francisco, en MIT, ellos mismos dijeron, esto puede traer problemas muy graves. Se reunieron en un cónclave científico aquí en California, en Asilomar, en 1975, o sea, estamos hablando ya de casi medio siglo de desarrollo, ¿no? Hace medio siglo. Se reunieron y dijeron, esto es un desarrollo demasiado poderoso, demasiado grave, como para no tomar en serio los riesgos. Claro. Uno de los riesgos más importantes que ellos consideraron era el riesgo de liberación al medio ambiente de un organismo genéticamente manipulado a través de estas herramientas transgénicas. Al final de este cónclave de Asilomar, escribieron, eso está bien publicado, está escrito, dijeron, los riesgos de la liberación al ambiente de organismos transgénicos son demasiado graves, pero son demasiado incomprensibles en este momento, 1975, como para que podamos hacer algo. No podemos contener estos organismos y las consecuencias pueden ser muy graves. Dejamos al futuro, a los científicos del futuro, que evalúen estos daños. Esto nunca se ha hecho. Lo dijeron, lo dejaron marcado como un problema gravísimo y simplemente se lavaron las manos diciendo, nosotros, nuestro trabajo lo vamos a hacer en laboratorio y nunca vamos a liberar estos organismos y por tanto podemos seguir avanzando. Aún así se le dio luz verde, digamos. Se dieron luz verde a ellos mismos y la forma en que lograron corregir una contradicción incorregible, es decir, mientras podamos mantenerlos en nuestros laboratorios, podemos seguir adelante. Es la luz verde que se da. Y este es el gran pecado original, si queremos decirlo así. El pecado original detrás de los transgénicos
que es que sabíamos desde el principio de las consecuencias muy graves que podían tener los transgénicos cuando fueran liberados al ambiente, y Claro. nunca aceptamos la responsabilidad de atender a esos problemas. En vez de hacerlo, lo que se hizo fue darle luz verde a nivel político. Sí, Esta fue sí. la época de la administración Bush-Quayle, que ustedes seguramente ni siquiera habían nacido en esa época, pero es un momento, Oh, sí, sí, eh, sí. Sí, yo no tengo foto, pero yo soy más viejo que Bastián. es un momento en el cual se está dando el momento de aceleración muy dramática del modelo neoliberal, que ustedes en Chile lo estaban sintiendo en su forma más clara, ¿no? Dura, más radical. Exacto, Sí, 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 más sin duda. radical, en el cual se dice simplemente tenemos que quitar las limitaciones, tenemos que quitar la regulación para Sí. al desarrollo de las nuevas industrias, del avance técnico, porque lo que necesitamos es producir más barato y globalizarlo. En Mm, mm, esta que es una decisión política, no es una decisión de ningún otro tipo, es una decisión política, claro. se decidió y se hizo claramente, también está muy bien documentado, cómo se decidió desregular la liberación de transgénicos al ambiente. Este concepto es muy importante porque es una decisión de no ver, de no preguntar, de no Mm, cuestionar. Obviamente una decisión anticientífica, porque la ciencia es la ciencia del cuestionamiento, la ciencia de la duda, la ciencia de la investigación. Esta decisión política fue una decisión anticientífica, digamos, ujú, de desregular. Lo que significa esto en la agricultura es que si yo produzco un organismo transgénico, digamos, un maíz o frijol sí. o un pez, que ustedes también tienen el gran problema de el salmón transgénico, ¿no? Salmones, sí. Exacto. Si yo decido producir un nuevo organismo, una nueva especie, combinando salmón con tú dime lo que quieras, un salmón Trucha, qué sé yo. con lo que sea, con humano. Eh, la forma de Claro. regular esto, de desregularlo, es que yo como productor te digo a ti como gobierno, si tú eres el gobierno, digamos, de Chile o de Estados Unidos, te digo a ti, acabo de producir este salmón nuevo que crece más rápido, digamos. Y Ujú, lo he estado observando por unos meses y no veo ningún problema. Eso es lo que yo te digo a ti. Tú como gobierno, en vez de claro. regular mi producto, aceptas Ujú, mi posición y lo desregulas. Quiere decir que tú ya no vas a preguntar más sobre ese salmón y lo vas a considerar como equivalente al salmón que lo antecedía, al salmón normal, digamos. Ese es el proceso de desregulación que se ujú. estableció Sí, sí, sí. a final de los 80, principio de los 90, para permitir el crecimiento de una industria que se consideraba en esa época iba a ser la industria que iba a reemplazar a la industria de la producción de computadoras. La producción de computadoras, de microchips y todo esto se estaba perdiendo aquí en Estados Unidos, se le estaba perdiendo Claro. a los productores de Asia, obviamente. Y Dan Quayle se dio el trabajo de averiguar qué industria iba a reemplazar la industria de producción de computadoras, del avance, digamos, de la punta de lanza del avance industrial. Y se convencieron de que la biotecnología iba a ser la nueva punta de avance del crecimiento industrial. Ujú. En aquella época, También, sí, dime. no, es que solamente quería hacerte un alcance que tú me estás
poniendo sobre la mesa de qué manera se regulariza los gobiernos locales a través de todo el mundo, ¿no? Entran en esta dinámica donde le conceden al interés comercial de la industria de los agroalimentos que presenten ellos mismos su autovalidación. ¿Ah? Exacto. Pero también está algo que tú ciertas veces sabes mucho, que es de qué manera los lobbies de la agroindustria entran en los centros universitarios de investigación. Porque también Claro, muchas veces de las prendas de garantía es que un centro de investigación universitario brinde el respaldo científico, pero muchas veces está ese lobby tan fuerte que ya ha entrado en todas las grandes universidades del mundo, me atrevería a decir. completamente, y es parte integral de este desarrollo. La captura de la academia, los centros de investigación y la captura de los centros de gobierno y del sistema de regulación que le llaman los científicos, los politólogos le llaman captura institucional de la industria, es parte de este proceso histórico de desarrollo en el cual la decisión, por eso es que me interesa mucho marcar ese momento a finales de los 80s, en el cual se toma esta decisión de que no vamos a manejarnos con la ciencia por delante, sino que nos vamos a manejar con la política de incentivación de la industria como la máquina que hace avanzar a todo este desarrollo. Una vez que se hace esa decisión, se permite entonces que la ciencia, la investigación, la regulación, el cuestionamiento se supediten, se pongan por debajo de las decisiones políticas. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso, o lo que se vio históricamente, es un proceso anticientífico, simplemente por el interés de incentivar una industria en esa época considerada como nueva, con gran promesa, ¿no? Puedes decir lo que quieras, que te guste o no te guste el neoliberalismo, que te guste o no te guste el capitalismo, lo que sea, puedes decir lo que quieras, pero en esa época, desde su punto de vista, tenía una cierta lógica, porque hasta ese momento los posibles riesgos eran eso, eran riesgos, no eran daños comprobados, ¿no? Y las promesas que se estaban haciendo eran promesas muy grandes, eran promesas de acabar con el hambre, acabar con la enfermedad, producir más en áreas menores, producir con menos insumos de agua, de fertilizantes, etcétera. Promesas muy fuertes, promesas pues muy prometedoras, muy grandes, ¿no? Y los riesgos o los daños no existían. Lo que existía era un riesgo que le llamaban hipotético. Que bueno, los académicos, los científicos, los investigadores, muchos estábamos diciendo, estos riesgos son reales, esto es muy probable que pase, por leyes biológicas, digamos. No van a poder contenerlos, se van a empezar a entrecruzar con otras cosas y van a empezar a ver una serie de consecuencias que nosotros, como ecólogos, como biólogos, estábamos marcando desde el principio, tanto en la academia como en la investigación independiente, como en los mismos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos incluso, los científicos dentro del gobierno estaban diciendo, estos productos van a tener problemas graves que hay que atender, pero en esa época se consideró como un daño potencial, un riesgo. De esa manera, uno podría justificarlo, independientemente de la crítica al capitalismo, de la crítica al neoliberalismo, que son muy importantes, pero independientemente de esas críticas, uno podría decir, bueno, desde su punto de vista, tenían alguna razón, había cierto sentido a su razonamiento en esa época. El problema ahora, que estamos ya medio siglo adelante, es que esta política anticientífica
de no preguntar, pues de no buscar problemas, Claro. ha resultado en una ceguera completa. Estamos avanzando, seguimos avanzando con una ceguera completa, y en este medio siglo lo que ha pasado es que el balance entre las promesas y los riesgos se ha transformado, se ha volteado de cabeza completamente, porque lo que tenemos ahora es, las promesas no se han cumplido, simplemente no hay ninguna de las promesas que estaban haciendo en los 70s, ya por medio siglo han estado haciendo. Esas promesas no se cumplen, a pesar de que lo siguen diciendo que en Chile ahora van a acabar con el hambre, que en Chile ahora van a hacer conservación natural a través de transgénicos, etcétera. Esas promesas nomás no se han cumplido, por muchas razones que podemos discutir. Y en cambio, lo que antes eran riesgos, ahora son daños demostrados. Lo que antes era un riesgo hipotético, digamos, que estábamos diciendo en esa época, hay que tener cuidado porque esto puede pasar, hay que tener cuidado porque estas pueden ser las consecuencias, ahora son daños que ya se han demostrado como reales. Entonces, estamos en una situación de completa ceguera institucional y política, en la cual seguimos avanzando como zombies, con una cosa que simplemente no produce lo que promete que quiere producir, y causa todos los riesgos que habíamos sospechado que iban a pasar, los causa, y ahora tenemos riesgos que ni siquiera habíamos sospechado, que ya son daños que están causando, que están pasando por todos lados. Y podemos hablar por muchas horas sobre cada uno de estos temas, pero creo que ese es el, Sí. el contexto histórico que hay que tener en cuenta. Claro. Yo lo que te pediría, Ignacio, es que si tú nos pudieras hablar brevemente de una semilla específica, de una especie vegetal específica, cuyos efectos nocivos los tenemos muy, en forma, digamos, tan robusta, tan internacionalmente conocido, que es la soya. La soya, ¿qué pasa con la soya transgénica? Sobre todo lo que pasa en Argentina en este momento, vinculado Claro. al famoso glifosato. Si nos pudieras explicar esa relación tan nociva que existe entre la soya transgénica y el glifosato. Claro, sí, con mucho gusto. El problema con el glifosato y con los herbicidas en general es uno de los problemas que marcábamos nosotros desde los 70s. La idea de producir un cultivo a través de manipulación transgénica que resistiera a un herbicida, esa era una idea que ya estaba muy avanzada para cuando llegaron los transgénicos. Es una idea que de por sí me parece una idea perversa, porque no es una idea que tenga ningún sentido ecológico, ningún sentido social, ningún sentido incluso económico, porque lo que propone es que se pueda utilizar sin ninguna medida, sin ningún acotamiento, cualquier cantidad de químico agrotóxico, en este caso herbicida, sin preocuparse por las consecuencias al cultivo que uno está interesado. Entonces, si yo soy productor de soya, lo único que me interesa es la soya. No me interesan los humanos, no me interesa el suelo, no me interesa el agua, no me interesa nada más que producción de soya. Entonces, si yo puedo conseguir un cultivo que resista a mi agrotóxico, mi herbicida, y todo lo demás se muera alrededor de él, mejor. Porque de esa manera yo puedo aprovechar nutrientes, sol, agua, para producir soya, maximizar mi producción de soya a costo de lo que sea. Entonces es una idea en realidad muy perversa, desde su concepción, desde de herbicidas transgénicos a la soya, es que al estar plantando extensiones muy amplias de plantas resistentes al herbicida, lo que estamos haciendo
y esto es algo que los biólogos de la evolución, los biólogos, los ecólogos sabemos muy bien, está simplemente promoviendo la evolución de resistencia a este herbicida. Eso es muy obvio. De manera que tarde o temprano vas a desarrollar plantas resistentes al herbicida, especialmente malezas que puedan crecer en esas condiciones, también resistentes al herbicida. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que vas a necesitar más herbicida, vas a necesitar herbicidas de otros tipos, otra química que es más tóxica, para poder seguir manteniéndote al nivel de producción que quieres de soya. Esto a nivel real en el campo se ve, tiene varias consecuencias muy claras de ver. En primer lugar, un exceso de producción de herbicida. Cuando ellos prometían en los 70 vamos a utilizar menos herbicida porque podemos utilizarlo en cualquier momento, ahora sabemos que se produce y se consume, se asperja mucho más herbicida de lo que se producía antes. Porque estamos produciéndolo y asperjándolo en lugares donde la gente vive, están habiendo efectos de toxicidad en humanos a niveles alarmantes, espantosamente alarmantes. Al nivel de otras formas de vida que no sean los humanos, los suelos, la vida microbiológica de los suelos es completamente destruida. Entonces estamos generando desiertos microbiológicos, digamos, en donde crece la soya y las malezas, pero nada más. Entonces estos son suelos que se están quedando yermos, que se están quedando infértiles para cualquier otra cosa que no sean estos cultivos, y ni siquiera para estos cultivos. Se están perdiendo áreas enteras de cultivo por esto. Y bueno, y las consecuencias sociales y económicas, ni hablar, de empujar a toda una población, a todo un país incluso, como lo es Argentina y en cierta forma Brasil también, Paraguay, Bolivia en ciertas partes, empujar a todo un sector de la humanidad a la dependencia absoluta de este cultivo, de esta cosa única que sabemos que se va a acabar, porque la misma intervención que estamos haciendo la está matando. Está matando al ambiente en el que vive, a la gente que la mantiene, y por lo tanto se está matando a sí misma. Entonces es una cosa grotescamente suicida, simplemente basada en la captura de un producto, su conversión en dinero que se puede mandar a un banco suizo, y el futuro y el resto de la ecología y el resto de la humanidad que se pudra. La verdad, esa es la actitud y es muy claramente la consecuencia que está teniendo. Sí. Disculpa, Ignacio, me gustaría hacer una pregunta en particular en relación con la realidad indígena, sobre todo de Sudamérica, porque en el caso del maíz, es sabido que su domesticación, su creación, su origen proviene desde Mesoamérica, ¿no? Desde las culturas indígenas mesoamericanas que domesticaron en su momento la planta del maíz. Y del mismo modo la papa tiene su origen en los pueblos originarios de Sudamérica. Entonces, poniendo a la industria de los transgénicos como una forma de control de la producción alimenticia, una forma de control de las personas y de las naciones, me gustaría saber, porque yo entiendo que la producción de un transgénico conlleva un gran esfuerzo científico, técnico, y tiene un alto costo económico. Por tanto, la producción de un transgénico siempre está relacionada con
un producto altamente demandado en la industria alimenticia, como sería el maíz, la soya, ¿cierto? O el tomate, ¿no? Pero ¿qué pasa El tabaco. el- sí, ¿qué pasa con la papa? ¿Qué acercamiento ha habido por parte de la industria transgénica hacia la papa? Eh, yo no tengo información al respecto, me gustaría que si nos podrías contar en la escala sudamericana y en relación con la papa y los pueblos indígenas que la producen y todas estas variedades tan ricas, ¿no? Genéticamente ricas. Entonces, ¿cómo se ve, cómo se prevé que pudiese verse afectada, digamos, la soberanía alimenticia de estos pueblos originarios de Sudamérica, la producción de papa y una eventual modificación genética? Sí, este es un tema interesantísimo, muy importante y podríamos también hablar mucho tiempo sobre esto Ujú. porque este, sacas muy, muy buenas preguntas aquí, Benny. Estoy tratando de decidir cuál cómo entrarle, porque podemos hablar de muchos aspectos Sí. que hablaste. Déjame decir, en primer lugar, que marcas interesantemente el gran éxito de la intervención transgénica. Yo decía antes que las promesas que nos hicieron nunca las han cumplido. Ujú. Nos produjeron plantas resistentes a sus herbicidas y plantas que producen insecticidas. Con esos dos productos que fueron los primeros que salieron en los 80s incluso, eh, se cubre 95-98% de la cobertura de plantas transgénicas son o resistentes a herbicida o productoras de insecticida, el famoso BT. Y no han podido producir nada mejor. No han no han logrado desarrollar un producto nuevo. Estas dos cosas son las únicas que han funcionado desde el principio y no tienen nada nuevo que puedan marcar como muy importante. ¿Por qué? Hay razones técnicas, biológicas, por las cuales yo pienso que nunca van a poderlo hacer, porque el fundamento de cómo se hace el transgénico está equivocado. Están equivocados y nunca se han dado a ellos mismos la oportunidad de pensar por qué es que están equivocados. Simplemente siguen neciamente buscando la misma manera de hacerlo. Pero ese es un tema bastante técnico que no desarrollo a menos de que quieras. Hay algo que sí lograron, que es un poco un tema técnico, pero es mucho más un tema político. Y esto es la posibilidad de introducir una pieza de ADN, de material genético, en otro organismo, una planta en este caso, digamos la papa, digamos el maíz, cualquier planta. Introduces tú una pieza de ADN en este organismo y esa pieza de ADN es única, de manera que se vuelve como un fierro, un hierro con el que se marca el ganado, una marca física reconocible que se está usando ahora como una marca de propiedad, en la misma forma en que un hierro se usa con el ganado. ¿Cómo sería el surgimiento de una nueva especie, no? Digamos que es el surgimiento de una nueva especie y no, pero lo importante es que ellos pueden reconocer, todo el mundo puede reconocer Sí, que existe esta marca física en cada una de las células del organismo y sus descendientes, claro. de manera que se puede exigir derechos de propiedad intelectual sobre ese organismo y sus descendientes. Esto es en realidad la tecnología más poderosa que sí han logrado desarrollar, que es la tecnología de marcaje y reconocimiento de
propiedad intelectual que le llaman ellos. Es una cosa grotesca también porque el trabajo de las comunidades indígenas a lo largo de 10.000 años, que es más o menos lo que ha llevado la producción de maíz, la papa probablemente lo mismo, aunque se piensa que es menos, pero yo pienso que probablemente es la misma época, hace más o menos 10.000 años que se está produciendo el maíz, el trigo, el arroz, todos estos productos de domesticación más o menos aparecen hace 10.000 años. Digamos, el trabajo de millones de personas, de miles de generaciones indígenas, originarias, ese trabajo intelectual de mantener, de desarrollar, de adaptar los cultivos, eso no se reconoce como capacidad intelectual. Pero la introducción de este marcador transgénico, de este marcador de ADN, eso sí se reconoce. Y de pronto, de un día para el otro, yo me vuelvo en propietario del desarrollo evolutivo de un cultivo que se hizo por generaciones, se vuelve mi propiedad. Y esto es lo que se está empujando, por ejemplo, en este momento en México, se está empujando una nueva ley en el marco de los tratados con Estados Unidos. En la nueva ley se quiere reconocer, está habiendo resistencia, pero se quiere reconocer este derecho de propiedad de los que se llaman mejoradores de semillas, que se arrogan la propiedad simplemente porque pudieron meterle una marca. Es como salir y marcar ganado que no es tuyo y lo llamas tuyo porque tiene tu marca. Lo gravísimo de la manipulación transgénica es que esta marca se pasa de generación en generación. De manera que tú vienes y te robas el ganado de alguien porque no estaba marcado y tú lo marcaste. Ya, el gobierno te da derecho sobre eso. El problema es que ese ganado va a tener descendencia y tú vas a exigir propiedad sobre esa descendencia también. Este es uno de los temas para mí mucho más importantes y mucho más graves de todo esto, ¿no? Claro, pero sin embargo obedece a un problema de políticas, de normativas, ¿no? Porque en un momento, creo yo, se hizo un lobby feroz para poder conseguir estas normativas que permitieran justamente la propiedad sobre un organismo, ¿no? Una planta o un animal. Claro. Y evidentemente fueron trabajos de lobbies que desarrollaron estas grandes corporaciones, y no es mi intención llevarte a otro tema igualmente complejo, pero el mismo problema de los etiquetados en los productos, también, y la imposibilidad de esto también obedece a un trabajo de lobby feroz por parte de las compañías. Claro, yo creo que no es correcto. Yo creo que no es correcto separar el tema técnico del ADN del tema de políticas y del tema de sociedad, porque no tiene sentido. Si uno quiere entender lo que está pasando en transgénicos, simplemente como un desarrollo a nivel de biología, de ADN, simplemente no tiene sentido. Es un completo sin sentido, pero sí tiene sentido si se toma en cuenta el trabajo de los lobistas, el interés de la industria y el interés incluso de grandes sectores de la sociedad por aceptar una forma de vida, una forma de política compatible con un gobierno no por democracia, sino por la cleptocracia de ciertos grupos pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no es correcto y no debería de ser nunca aceptado que alguien intente simplemente decir vamos a trabajar, solamente vamos a atender las cuestiones científicas, que esto es algo que se usa mucho como una trampa en políticas, ¿no? En que dicen solamente vamos a escuchar a los científicos. Entonces si yo hablo de ADN,
tú puedes hablar de relaciones sociales y a ti nadie te va a escuchar y yo soy el que va a tener la razón. Esa es una trampa que se usa mucho para evitar precisamente que se hable de la ciencia social, que se hable de la ciencia económica, que se hable de otro tipo de ciencia. Entonces creo que creo que es muy importante hablar de ello. Regresando un poco a la biología de los cultivos, es muy importante y muy interesante reconocer que sí es verdad, los cultivos que se han desarrollado como transgénicos han sido los cultivos de mayor cobertura en el planeta. El maíz, la soya. Pero también hay que reconocer que otros cultivos que podrían haber sido importantes por eso mismo, el tabaco, el trigo, por ejemplo, no están avanzando, no han avanzado transgénicamente. Y la papa es uno de esos productos que sí es muy importante a nivel global y sin embargo no está avanzando a nivel transgénico de manera igual que maíz, que la soya, que la colza, por ejemplo. Y las razones son interesantes. Creo que hay una razón biológica, o varias razones biológicas. Hay ciertas plantas que no son fáciles de manipular transgénicamente. No es verdad lo que muchos dicen de que podemos hacer lo que queramos, que podemos mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Eso no es cierto. Hay ciertos organismos que se prestan más a la manipulación transgénica y otros que no se pueden manipular tan fácilmente. Y la papa ha causado problemas. No es estable, no acepta la manipulación transgénica tan fácilmente. Entonces hay un problema técnico importante que que yo lo veo como un problema de resistencia. Para mí el tema de resistencia es importante. Hay resistencia social, hay resistencia política, hay resistencia económica, pero también hay resistencia biológica. Hay sistemas biológicos que no quieren cambiar, que no permiten el cambio tan fácilmente. Y la papa es uno de ellos. Pero también hay un aspecto de resistencia social alrededor de la papa. Curiosamente, en Estados Unidos, de los primeros desarrollos transgénicos, incluían a la papa, pero las compañías que estaban tratando de producir papa transgénica eran al mismo tiempo las compañías que venden papas para la industria de la papa frita, que es la que se vende en los McDonald's, en toda esa industria fuera de control de la papa frita. Y ellos dijeron, si empezamos a recibir papa transgénica, vamos a cerrar el productor que nos mande papa transgénica, lo vamos a descalificar. Entonces hubo esta resistencia muy curiosa a nivel de la industria misma, de la industria de la comida chatarra, digamos, que le puso un alto muy en seco al desarrollo de papa transgénica. Y ya que en Estados Unidos se cerraba hubo una reacción en cadena a nivel mundial en donde la papa transgénica no es aceptada. Lo mismo pasa con el arroz. Hubo también desarrollos transgénicos al principio de la industria transgénica y los productores de arroz y sobre todo, ¿sabes quién? Productores de cerveza aquí. No sé si conoces una marca que se llama Budweiser. Ajá, sí. Sí. Los productores de Budweiser, que es una cervecería grandísima, grandísima. Ellos dijeron, si se empieza a cultivar arroz transgénico en el estado en donde estamos, en Wisconsin creo que era, nos vamos a salir del estado, porque no vamos a aceptar arroz transgénico en nuestra producción. Y eso le puso un alto en seco al arroz transgénico. La papaya transgénica es otro en la cual los mercados japoneses dijeron no queremos transgénicos y eso también le puso un alto muy fuerte al desarrollo de papaya transgénica. Hay muchos ejemplos
de productos o de cultivos que no avanzaron y que en realidad no tienen mucha promesa o ninguna promesa de convertirse en transgénicos por la resistencia a varios niveles. Ya decía yo, a nivel biológico, la planta misma resiste la intervención transgénica, pero luego también a nivel social y a nivel político, incluso de actores tan extraños como la Budweiser o como la McDonald's. Me Sí. parece muy interesante. Sí, yo he sabido también de otro tipo de barrera y de resistencia por parte de las naciones, sobre todo de las del norte de Europa, en donde no se ha puesto resistencia a la producción de nuevos organismos genéticamente modificados, sino que se ha cerrado las fronteras, digamos, los puertos se han cerrado a la importación de productos genéticamente modificados por el temor que les causa a la administración y a las comunidades, digamos, a la ciudadanía, que sus propios cultivos sean contaminados con estas importaciones de transgénicos, digamos. Pero yo quiero volver a la cuestión de las promesas, del gran relato transgénico, digamos. Y es que Sí. hoy día hay una nueva gran promesa que es la posibilidad de crear nuevo material genético y de nuevas especies, nuevas subespecies genéticamente modificadas que resistan los efectos negativos del cambio climático, como la sequía y la desertificación. Y, y yo la pongo como una gran nueva promesa, digamos. ¿Qué piensas tú de esta nueva promesa respecto de la resistencia de estos nuevos organismos a los efectos negativos del cambio climático? Pues no puedo decir otra cosa que esto es simplemente propaganda. Ajá. Eh, es difícil poderlo decir de otra manera, ¿no? No existe, no existe para nada, a pesar de que han intentado, eh, con mucho dinero y con mucho esfuerzo, han intentado cosas como producción de resistencia a sequía, que es uno de los temas importantes. El otro es la producción de nitrogenasa, de manera que puedan fijar su propio nitrógeno, que las plantas pueden fijar su propio nitrógeno, que sería muy interesante. Hay muchos ideales, digamos, de lo que se podría llegar a hacer con esto, ¿no? Y yo siempre digo, sí, también yo puedo imaginar que pudiera producir cerdos que vuelen con alas, cerdos con alas. Sí, yo te puedo prometer que voy a hacer un cerdo con alas si me das suficiente dinero y suficiente tiempo. La verdad es que ya te di medio siglo y ya te di una cantidad impresionante de recursos, no solo en dinero, sino también en acceso a universidades, a institutos de investigación, a gobiernos enteros. Y a pesar de eso, no has podido producir más que dos cosas. No me salgas con una promesa que la verdad ni siquiera tú mismo sabes de lo que estás hablando, Sí. porque no sabes en realidad cuáles son los riesgos del calentamiento global y no sabes ni siquiera cómo los vas a enfrentar. Entonces, a mí me parece que dada la situación real del momento, histórica del momento, este tipo de promesas son promesas baratas que no tienen más ningún otro valor que el valor propagandístico para darle vida a algo que ya debíamos de haber cerrado hace mucho tiempo, pero que no pudimos cerrar precisamente porque tapamos los ojos del cuestionamiento científico en su forma más profunda, que es un cuestionamiento científico amplio, ¿no? Por otro lado, la existencia de variedades de cultivos resistentes a la sequía, resistentes a enfermedades, resistentes a ataques de insecto. Esas variedades existen, han existido.
variedades de plantas con mejores características nutritivas. No hemos hablado todavía del famoso Golden Rice, que era otra de esas promesas que nunca se han podido cumplir. En Filipinas, exacto. Todas esas promesas están cubiertas, en realidad, por variedades no transgénicas que la gente cultiva en sus situaciones locales diferentes, en diferentes partes del mundo. Y si quisiéramos lograr mejor nutrición, si quisiéramos lograr menor dependencia de la irrigación o de la fertilización, lo podríamos hacer. Eso es algo que no cuesta demasiado trabajo biológico, digamos. Sin necesidad de intervención en el genoma, digamos. Sin necesidad de intervenir al genoma, podemos en realidad desarrollar y tener cultivos con todas estas propiedades mucho más benéficas, pero que requerirían de cierta humildad biológica, en primer lugar, humildad técnica de reconocer que pues no es el trabajo del biólogo molecular, es el trabajo del agrónomo, es el trabajo del geneticista, que ahora los geneticistas ya no existen, de hecho. Y también que es el trabajo de reconocer el valor del conocimiento local, del conocimiento indígena, del conocimiento difuso. Pero el problema es que en el marco de esta ideología hipercapitalista neoliberal, no se permite ese tipo de raciocinio, no se permite ese tipo de entendimiento. Y bueno, acabamos simplemente atorados otra vez en esta ceguera, en esta incapacidad de hacer las preguntas que uno tendría que haber hecho en los 70s, en los 80s, y que suspendimos por conveniencia política y por una mal encausado entusiasmo por un desarrollo de unas tecnologías que nunca fueron posibles. ¿Bastián? Pablo. Sí, perdimos a Bastián definitivamente. Pablo, aquí estoy. Ah, ya, es que no te vemos. Sí, es que el computador se me está descargando y fui a buscar el cargador. Ya, ahí apareciste, ahí reapareciste. Sí. Bastián, yo creo que ya vamos más de una hora para no robarle más tiempo a Ignacio. Sí, ¿Alguna última consulta como para el cierre? Déjame conectar el computador para que no se me acabe la batería. No se te apague. Sí. Y alcance a decirla. Eso, yo listo. quiero ver qué dice atrás. Listo. Es que estoy en la pieza de mi hija. ¿Qué dice? Dice... Y ella estudia teatro. Dice, el teatro es mi vida, por lo que no me canso, más me cansa la vida misma. Wow. Interesante. ¿Qué edad tiene tu hija? 11. Qué gusto. 11 años. Tengo otra Bastián, chiquitita de 3. Te escuchamos. A ver, un comentario final. La verdad es que mis dudas ya fueron esclarecidas por Ignacio en relación con la papa. Ese era mi principal, ha sido mi principal miedo, digamos, cuestionamiento en relación con el avance de los transgénicos. Sin embargo, a mí me gustaría cerrar con un comentario y me gustaría que Ignacio lo enriqueciera en relación con el avance de instituciones que pregonan digamos, los beneficios de los productos transgénicos y del desarrollo de nuevos productos. En Chile tenemos lo que se llama BioChile, es una institución que trabaja y que se dedican a la producción de transgénicos y hoy día están trabajando con el kiwi y con poder hacerlo resistente
a los efectos del cambio climático y a la salinidad también. Entonces, ¿cómo uno puede ser un actor más o menos relevante en el sentido de poder ser una contrapartida frente a estas instituciones muchas veces estatales y con cierto poder político? ¿Cómo uno puede ser una contrapartida? ¿Cómo uno puede, digamos, cuestionar el avance en sus investigaciones o el avance, o más bien en este discurso del bienestar y a través de nuevas promesas, como es la promesa de generar cultivos resistentes a los efectos del cambio climático? Existe una manera, yo sé que debe haber muchas maneras, ¿no?, de actuar desde la ciudadanía, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor manera, en definitiva, para ser una contrapartida frente al avance de estas instituciones que, en definitiva, buscan el avance de los productos transgénicos en Chile, digamos, y en el mundo? Me la pones fácil, Bastián. No, creo que yo no soy la persona adecuada para responder claramente esa pregunta, pero lo que sí tengo es algo de experiencia, de ver cómo otra gente responde y cómo otra gente trabaja. En particular en México, yo admiro mucho cómo en México cada año, sin faltar, desde 1996, cuando fue la primera liberación comercial de transgénicos aquí en Estados Unidos, cada año estos grupos que siempre son los mismos, siempre son, en realidad son muy poca gente, pero están muy bien organizados y muy bien apoyados en todo el mundo, como este BioChile que le llamas, ¿se llama BioChile? Sí, BioChile. En cada país y en cada región hay una organización prácticamente idéntica, todos se conocen, todos se hablan, todos repiten las mismas cosas. Si vas a Zimbabue o si vas a Indonesia, están diciendo exactamente las mismas cosas, todas salen de la misma gente, yo conozco a muchos de ellos. Cada año ellos dicen, este año, ahora sí, México se va a abrir a los transgénicos. Cada año vuelven a fallar. Llegan a estar a un mes de que se plante maíz transgénico en México y a un mes o menos, a semanas de que se permita, se vuelve a frustrar y vuelve a no pasar. Y esto se da por una gran diversidad de actores, con una gran diversidad de estrategias, cada uno empujando en sus diferentes capacidades. Hay legislación que necesita ser enfrentada por gente que sabe cómo hacer eso en los parlamentos, en los congresos, en todo lo que es el cabildeo, y hay gente que está muy dedicada a asegurarse de que las leyes no estén cambiando de manera que sea imposible confrontar a estos grupos de industriales y sus colaboradores. Hay gente que está en las instituciones, en los institutos académicos, que producen el conocimiento técnico necesario para poder enfrentar todas estas cuestiones de propaganda. Pero también hay gente en el campo, hay gente con las comunidades, hay gente en organizaciones comunitarias, en organizaciones ambientalistas, cada uno empujando en un frente muy amplio de resistencia. Y con eso es con lo que estos grupos tan focalizados
que son los que están empujando a los transgénicos. Son grupos muy focalizados, muy pequeños, con muy claras, como decía yo, muy claras agendas. No pueden enfrentarse a un frente amplio. Si uno les pone un frente directo y está respondiendo a ellos, ellos siempre tendrán más recursos, siempre tendrán más dinero, siempre tendrán más fuerza. Y a mí me parece muy difícil imaginar que se puedan detener, pero simplemente no saben qué hacer con la cantidad de puntos de resistencia a los cuales se tienen que enfrentar en una situación como en México. ¿Por qué entonces avanzan mucho en ciertos países y en otros países no avanzan? Para mí esa sería la pregunta interesante de hacer. ¿Y cómo se comparan esas dos situaciones? Una de las peores situaciones es la situación de Estados Unidos, sí, en la cual simplemente no hay manera de detenerlos. Y me parece que una de las características importantes de diferencia es que aquí en Estados Unidos la gente está completamente divorciada y separada de otros. De uno de otro, exactamente, atomizada y separada también del concepto y del proceso por el cual se produce la comida que les llega. Y el factor, Ignacio, de la población indígena. Y de la población indígena, que por supuesto que son más celosos de preservar su riqueza cultural en el fondo, ¿no? Claro, claro. Entonces aquí la erradicación de los indígenas, la atomización de la población y, digamos, el soborno de la población a través del supermercado, en el cual uno no tiene que ver a una vaca. Claro, el matadero. Exacto. Todo viene en plástico. Empaquetado, claro. Los niños no saben de dónde sale la leche, ¿no? Yo creo que esa separación es algo muy importante que permite que esta gente se salga con la suya y que nadie les ponga resistencia. Perfecto. Estamos bien, Bastián, entonces. Para despedir, Ignacio, agradecerte por tu tiempo. Fue fantástico. Nosotros vamos a hacer un video con este material, Ignacio, y yo también voy a sacar extractos de tus palabras para una nota de prensa, una entrevista más acotada, porque la gente realmente le tiene miedo a ver un documento de más de una hora, es decir, claro, no como deberían. Prefiero leer algo antes y además ahí yo aprovecho de escribir y hacer una introducción, un par de párrafos introductorios a quién eres tú, tu perfil que no deja de tener un renombre y un peso tanto en la investigación científica como en la academia. Así que yo en lo personal te agradezco muchísimo, Ignacio, tu tiempo, tu atención, la profundidad de tus respuestas. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes todo lo que están haciendo, es importantísimo. Y bueno, la vida se va en unos cuantos, ¿no? Entonces, gracias por estar ahí. Gracias a ti, Ignacio. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chao, chao.